Hola, bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones y buscamos qué es lo que nos gusta de esa canción. Mi nombre es López, soy músico, cantante y productor musical y en el día de hoy les traigo un bocato di cardinale, un grupazo. Y lo menciono así en tres partes porque este grupo está integrado por tres maravillosos músicos. Me estoy refiriendo a Soda Stereo, esa banda de rock alternativo que se formó allá por el año 1982 en la ciudad de Buenos Aires, integrada, como todo el mundo sabe, por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Siempre hay alguna persona que no lo conoce, así que quien no lo conoce, pone pausa, lee la descripción y también les dejamos una lista de reproducción con los temas que vamos analizando, ya sea de Gustavo como solista o de Soda, y ustedes van a poder disfrutar. Bien, el día de hoy vamos con un temazo, pero antes de ir con el temazo les digo a todos los fans de Soda y de Gustavo que se suscriban, porque realmente eso nos va a dar la pauta de cuánto ustedes quieren que nosotros hagamos, y es un empujón muy bueno que nos dan para ponernos las pilas y analizar temas del grupo. El día de hoy, como les decía, vamos con Corazón Delator, ese temazo que a mí me vuelve loco y a todo el mundo vuelve loco. Maestro, vamos, pónganse auriculares porque esto sin auriculares no se disfruta. La calma que genera la base con el golpe de aro es divino. Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ya parece sospechar, parece descubrir en mí debilidad, los vestigios de una hoguera. La paz. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Escuchen ese golpe. Eso es una pandereta con una cámara increíble. Cámara me refiero a una reverberación, ¿no? Muy larga. En mi fragilidad es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Presten atención en las palabras íntima, pálpito. Después lo voy a comentar. Ese golpe del palillo, ese es una pandereta, ese agudo es una belleza como está puesto. Mucho clima con accesorios. Hay algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar,
parece descubrir Insisto, tiene una paz esta parte en mí increíble. que aquel amor es como un océano de fuego. Ay, Mi corazón se vuelve relator. La fiebre volverá. y ahora sí viene la fiebre, ¿eh? Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios como un mantra de mis labios. Uf. De mis Qué divinas frases que tiran. No puedo creer. Vivo remarcando los trabajos de Delays. Qué bárbaro. Qué manera de tenernos en tensión. Es una cosa increíble, increíble. Realmente destaco una de las cosas que me conquista de esta canción es la voz de Gustavo. Porque esta canción tiene dos partes muy claras. Una parte que tiene una paz, con esos sonidos así desgarradores, que pueden estar dados por una viola, por un teclado, y me hace acordar a Jean-Michel Jarre de Francia cuando trabajaba en Zuluk, que tenía sonidos ampliados de animales exóticos, y este juego con las violas me hace acordar a eso. Son sonidos que llevan a lo más profundo esa parte de paz, es increíble la cantidad de efectos sonoros que tiene con los teclados o con la viola. También con la pandereta, cuando le pega con el palo y tiene ese reverb larga y muy aguda. Todo eso es un clima para dar en esta parte de la canción. Y la voz de Gustavo, eso, sensación, esa cosa suave que él trabaja a media voz y con un vibrato al final, es realmente extraordinario. Y eso lo rompe cuando empieza, viene el infierno. Y no queda nada en la segunda parte, o sea, en la parte de ese estribillo, que es tremendo, tremendo cómo trabaja esos bajos y fuertes de una canción. Siempre lo destaco porque la canción es eso, me motiva a estar enamorándome de esa paz y de golpe aparece la locura y me sacude la locura y me baja otra vez a la paz. Es un genio trabajando en esa. Realmente este trío Soda, siempre se habló que había un cuarto Soda. Y ese cuarto Soda muchos lo relacionan con los músicos, porque realmente hubo músicos muy importantes colaborando a lo largo de toda la carrera de Soda, y no los voy a mencionar para que no se peleen después, que digan, sí, este era mejor cuarto que el otro. Pero hay un cuarto, dicho por Gustavo, que es Alfredo Lois. Alfredo Lois, ya fallecido, fue compañero de Gustavo y de Zeta en la facultad de publicidad y fue quien les diseñó la imagen en toda su carrera y fue quien les hizo todos los videos de su carrera. Entonces todo lo que era, y la propuesta escénica también, de todo lo que es escenario, se encargaba de todo eso. Por eso Gustavo decía que era el cuarto Soda, ese elemento en el cual ellos descansaban y se dedicaban a la parte musical porque sabían que la imagen la tenían cubierta por este cuarto Soda. Así que yo quiero destacar eso, es muy importante, ¿no? Que la gente sepa que detrás de un grupo, y un grupo que tiene una imagen como tienen ellos, hay alguien que está preocupándose y mucho, ¿eh? No solamente es la música y la imagen un grupo. Bien, yo quiero destacar una cosa de la letra que lo quise decir la vez pasada cuando hice el análisis de Gustavo como solista,
Pero en este tema, Gustavo era un fanático de trabajar con las palabras esdrújulas. Porque la esdrújula, esa acentuación que tiene tatara, pamparón, pimpirín, ¿no es cierto? Tiene swing. La palabra grave o la aguda dice tatata, tata, tata, ¿no es cierto? Acentúa de una manera dura. En cambio, yo les voy a leer, porque no me las acuerdo todas, frases que anoté de este tema. Y ustedes van a ver, miren. Él dice: en mí que aquel amor, no dice aquel amor, que aquel amor, acentúa en aquel. Dice: un suave látigo, dibujan llagas en las manos. Ahí divide una palabra que tiene 2 sílabas, él duplica la O y que genera una esdrújula de una palabra que era grave, manos, dice, ¿no es cierto? Un dulce pálpito, la clave íntima, ¿no? La clave íntima, eso íntima ya le da un swing, la hace larga y le hace un swing tremendo. Se van cayendo de mis labios, dice otra, hace esdrújula una grave. En mi debilidad, acá acentúa una palabra que es aguda, debilidad, él dice de mi debilidad. Es maravillosa. Y dice: y fui víctima de todo, víctima. Miren, todas las palabras que les tiré de una sola canción, porque eso es swing. Él trabaja con el swing, es muy importante lo que él hace en la parte, cómo coloca la letra a la música. Es una cosa que siempre, ese detalle lo fui siguiendo a lo largo de todas las letras de ellos. Y ustedes pueden hacer ese ejercicio y escuchar de esa manera y ver cuántas esdrújulas mete en las composiciones, y van a ver que mete muchísimas, muchas, en la cúpula, ¿no? Cúpula. Bueno, tiene tantas palabras, y eso es muy lindo cómo lo van metiendo. Quiero destacar algo del grupo, ese grupo de 3 patas, que realmente, si bien Gustavo era la cara visible, pero los otros 2 eran un elemento fundamental para el armado del grupo. Puede ser tanto energético como compositivo. Es una cosa que yo destaco siempre: los grupos no son una sola persona ni 2. Si son 3 o 4, los 4 o 5 o los que formen el grupo, cada uno de ellos son muy importantes. Bien, les tiré unos cuantos tips. Si están de acuerdo y les gustaron, denos un like, suscríbanse al canal, que es muy importante para nosotros, y denle a la campanita que les va a avisar los nuevos análisis que nosotros hacemos. En la descripción, recuerden que siempre les dejamos el link del video, que no tiene rayitas, nada, lo pueden disfrutar plenamente, y la letra de la canción para que puedan cantarla. Gracias por acompañarnos, un abrazo enorme, nos vemos, chau.